Buenos días, mis estudiantes de la asignatura Estructura Social y Comportamiento Humano, que soy la profesora Jacqueline Sánchez. En esta oportunidad vamos a conversar sobre lo que es la unidad número 1, correspondiente a las corrientes de pensamiento contemporáneo de las ciencias sociales, y mencionaremos algunos representantes, ¿sí? Ustedes van a profundizar ese estudio o ese aporte de cada corriente de pensamiento, de lo que aporta cada representante. Pues porque a través de la historia de la humanidad siempre ha existido el análisis de la parte social. Siempre han habido personajes que estudian el comportamiento del ser humano dentro de determinados grupos sociales, y luego más adelante la parte se creó como la ciencia, la sociología, que es el estudio del comportamiento humano en grupos sociales. Partiendo de esto, pues surgen diferentes teorías sociales, como es el funcionalismo, el estructuralismo, el marxismo, el modernismo. Y para esta unidad pues vamos a ofrecer o tratar de entender, explicar y transformar la humanidad en general con el propósito de reconstruir y de crear lo que llamamos sociedad. ¿Cómo ha sido la evolución de ese comportamiento humano a través de la sociedad? Y a su vez, cómo se ha agrupado esa tendencia, ese pensamiento en ciertas teorías. Por lo tanto, dentro de la corriente de pensamiento se crean unas teorías. Acá vamos a trabajar algunas, como el funcionalismo, el estructuralismo, el marxismo, el modernismo y el posmodernismo. Entonces, cuando empezamos a hablar del funcionalismo, el funcionalismo pues es una corriente filosófica, psicológica, que considera la vida mental y el comportamiento en términos de adaptación activa del ambiente por parte de la persona. Es aquí donde se supone que los elementos de una determinada estructura social son interdependientes, es decir, que trabajan en conjunto para promover una estabilidad y para satisfacer las necesidades de cada uno. Entonces, dentro del funcionalismo se tiene una percepción de que la sociedad trabaja a través de grupos, pero que todos esos grupos se interrelacionan para crear un bienestar. Y por lo tanto, pues la persona tiene esa capacidad de adaptabilidad social. El funcionalismo en la vida cotidiana representa la forma en que una persona tiene para adaptarse al entorno en la que vive, siendo esta su realidad y viviendo cómodamente en esta. Una persona que tenga una corriente de pensamiento funcionalista son todas aquellas personas que tienen la capacidad de adaptarse a la sociedad y a todos los cambios que puedan vivir. Luego tenemos el estructuralismo. El estructuralismo es el estudio de la mente, la experiencia consciente, que según Jung es el primero en situar la psicología en el grupo de las teorías mentalistas. El estructuralismo está destinado a examinar los contenidos mentales, reflexiones, complejos, intereses y problemas emocionales. Y dicha corriente tiene como objetivo estudiar las experiencias previas del hombre, y esta escuela reconoce que la mente y cuerpo funcionan en forma paralela. Una persona estructuralista es aquella persona que indaga mucho su manera de pensar, piensa mucho las cosas, vive emocionalmente en un estado de desequilibrio. Son personas a veces tan complejas y a la vez tan infelices, diría yo. Cuando el ejemplo del vaso medio vacío y medio lleno, ¿se lo han escuchado? ¿Sí? Bueno, vamos a traer este ejemplo. Yo tengo un vaso medio vacío. ¿Okay? Entonces yo tengo un vaso de agua medio por la mitad. ¿Sí? La persona con una corriente de pensamiento de funcionalista lo ve medio lleno, porque es optimista, es adaptable, es positivo, vive en el positivismo. No en el positivismo, es positivo. Mientras que la persona con corriente estructuralista lo ve medio vacío, porque se enlaza en el pesimismo, en los problemas emocionales, en los complejos, en las represiones. Entonces, ve todo de manera negativa. Es funcionalista, es adaptable, es positivo, es optimista, crea, es innovador, soluciona las situaciones rápidas, sale de problemas rápidos, mientras que el estructuralismo es más represivo, más pesimista. ¿Sí? Con este ejemplo podemos ver la diferencia de lo que es el estructuralismo y de lo que es el funcionalismo como teoría del corriente de pensamiento.
También tenemos lo que es la teoría del marxismo. ¿Sí? Todos hemos escuchado el marxismo y su gran representante es Carlos Marx. Y ahí es donde deriva este nombre del marxismo. Estudió los sistemas de dominación del hombre ante el capital, el trabajo, los salarios, la política y diferentes posturas ideales, lo cual aviva la lucha de las clases sociales desde la época de la colonia hasta nuestros días. Actualmente es una realidad, ¿verdad?, donde los grupos sociales luchan, se esfuerzan, esperan y reclaman mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones salariales. Tiene su ideal, el marxismo tiene su ideal político, ¿sí? Tiene su filosofía de pensamiento y esa lucha de clases. Tenemos, aparte de Karl Marx, otros representantes como Lenin, Stalin y Seco, que dieron su aporte a esta teoría de pensamiento filosófico como lo que es el marxismo. Entonces, es una teoría que se encarga pues, de estudiar ese comportamiento humano ante su bienestar laboral más que su parte económica. Mientras está el capitalismo. Entonces, su principal representante pues, es Smith, quien fue denominado padre de la economía moderna. Acá, él no solamente se enfoca en esa lucha social de una mejor condición laboral y una mejor condición salarial, sino él lucha por un englobe general. No solo limitarnos a la parte económica, no solo limitarnos al bienestar del trabajador o del bienestar del ser humano dentro de su grupo social, sino que es un proceso total, global, un proceso armónico en el cual la producción y los ingresos crecen debido a la labor conjunta de capitalistas y trabajadores y debido también a las posibilidades de progreso que ofrece el mercado. En el capitalismo no hay la balanza para un lado, sino el capitalismo es equilibrado en la medida de que yo invierto en mi empresa, pues todas las personas van a estar beneficiadas de esa empresa. Tenemos el pensamiento del modernismo y su principal representante es Descartes. En este momento histórico de la vida, esa corriente también se crea en ese momento también la corriente humanista, donde pensamos en esa satisfacción de la necesidad humana, donde los grupos sociales debe ser algo realista, donde el pensamiento influye en su forma de ser. Una persona piensa de una manera y de las decisiones que toma en ese determinado momento, pues va a impactar en ese grupo social. Entonces, el modernismo pues desplazó la teología, quiere decir de que fuimos unas personas más sociales, más activistas, parte de que el ser humano es un punto de partida para el conocimiento. Él indaga en que todo ser humano tiene primero la capacidad de pensar, es el famoso filósofo que decía aquella famosa frase de que pienso y luego existo, ¿verdad? La verdad no es siempre absoluta, por lo tanto puede variar según el hombre que lo imparte. No hay verdades absolutas. Entonces, allí es donde ya comienza ese desencadenamiento de la persona a estar regida por un pensamiento de trabajar, de un sueldo, del capital, sino que nosotros podemos renovar, transformar el grupo social donde nosotros nos desempeñamos. De una manera de que somos creadores y procreadores del propio conocimiento. Entonces, el modernismo, pues tenemos a René Descartes como su fundador, ¿verdad? Fue un gran humanista. Está también John Locke, que fue el padre de la crítica y del conocimiento. Tenemos también a David Hume, que es uno de los grandes pioneros del estudio del ser humano, del hombre. Y tenemos a Immanuel Kant. ¿Sí? Immanuel Kant, otro filósofo humanista que estudió la conducta humana y formó parte de esta tendencia de pensamiento modernismo como de este pensamiento como el modernismo. Entonces,
así en la medida como ha ido evolucionando esas teorías sociales, pues ha ido cambiando y evolucionando los grupos sociales. Así como tenemos que el funcionalismo, tenemos el estructuralismo, el marxismo, el modernismo, y ahora ver que es una teoría o una corriente de pensamiento, la más actual, que surgió en el siglo pasado, un movimiento artístico, cultural, literario y filosófico, que es el posmodernismo. El hombre posmodernista se caracteriza porque no se aferra a un modelo a seguir, ¿sí? No es marxista, ¿sí? Ni es capitalista, es antidualista, tiene su propia manera de pensar. No hace certeza absoluta de las cosas, ya que cada quien es dueño de su verdad. Como decía el modernismo, que no hay verdades absolutas, entonces ya en el postmodernismo, el hombre lo afirma, donde dice que las cosas, cada quien es dueño de su verdad, ¿sí? Porque yo puedo decir que este vaso está medio lleno, otra persona puede decir que el vaso está medio vacío. Cada quien tiene su propia verdad. Yo puedo decir que este vaso es grande, otro puede decir, no, que ese vaso es pequeño, porque todo depende de la perspectiva donde yo lo esté viendo, de cómo yo lo observe, de cómo yo lo capte y de cuál es también mi necesidad. Entonces podemos decir que cada quien es dueño de su verdad. Nada lo sorprende, un posmodernismo está atento, ¿sí? Está como es ese funcionalista que se adapta rápidamente a los cambios sociales. Bueno, pues el posmodernismo, cuando hay un cambio, no lo sorprende, lo acepta tal como es y es capaz de adaptarse a cualquier contexto. Entonces, tenemos esas corrientes de pensamiento que han ido evolucionando: el funcionalismo, el modernismo, el posmodernismo, el estructuralismo, el marxismo, el capitalismo. Entonces, esos son pensamientos donde ubican las clases sociales que son creadoras, proactivas, echadas para adelante, en lenguaje coloquial, y tenemos también aquellos grupos sociales represivos, estáticos, deprimidos, que se alteran emocionalmente con facilidad. Entonces pasa un cambio social, entonces en vez de superarlo, lo somatiza. Entonces, actualmente en esta situación que está viviendo nuestro país, o toda situación social que pueda surgir, ¿en qué corriente de pensamiento te ubicas? ¿Sí? ¿Eres funcionalista o eres estructuralista? ¿Eres modernismo o eres posmodernismo? ¿O eres capitalista? ¿O eres marxista? Entonces, cada teoría de pensamiento que han estudiado a través de la historia de siglos pasados, pero nosotros o cada persona nos caracterizamos a esa corriente de pensamiento. Entonces, con esto damos finalizado las teorías del aprendizaje de la unidad 1 de la estructura social y comportamiento humano. Entonces, qué maravilloso es, como futuros psicólogos, conocer esa evolución social que ha vivido el hombre y todas aquellas tendencias corrientes de pensamiento para poder comprender ese comportamiento humano. Ese comportamiento humano que va a depender, primero, de su forma de pensar, de su verdad absoluta. Y también va a depender del contexto social, la época social en la que está viviendo. Bueno, feliz maravilloso día. Puede profundizar su aprendizaje a través de la información plasmada en la aula virtual. Hay videos de cada corriente de pensamiento y hay un compendio teórico de todas las corrientes de pensamiento referentes al núcleo temático número 1. Feliz día.